Vamos a dar inicio a la plática de esta tarde, hermanos. El día de hoy vamos a tener pues una plática más de esta serie de enseñanzas que hemos estado abordando en torno a la familia, a los matrimonios, a la responsabilidad que juegan los padres en la formación de los hijos. Creo que han sido temas de mucha bendición, los temas que hemos estado impartiendo en este lugar, y de alguna manera son temas que están enfocados para que podamos levantar una nueva generación de hijos que amen a Dios con todo su corazón. Sin embargo, para que esto suceda, los padres debemos estar primeramente amando a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4, solamente anótalo. Es un texto que hemos estado enfatizando y analizando en diferentes momentos. Cuando dice que Dios dijo al pueblo de Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? No quiere la mitad de tu corazón, un poquito de ti, un poquito de tus fuerzas, dice con todo lo que tú tienes. De tal manera que este es un llamado fuerte, es sobre todo para aquellos que tal vez el día de hoy tienen hijos en edad de crianza. Bueno, yo creo en general para todos los que somos padres, ¿verdad? Que tenemos hijos en edad de crianza principalmente, pero también para aquellos que tal vez sus hijos ya son jóvenes o adultos. Sin embargo, pues en ocasiones tal vez pueden ver en dónde han estado las fallas, y sin embargo también es cierto que en medio de nosotros pues hay familias que tienen hijos todavía en edad de crianza. Yo creo que Dios no quiere que perdamos ni un minuto más en la atención y la dedicación que cada uno de los presentes pongamos en estos temas, para que el día de mañana nadie diga: es que a mí nadie me dijo, es que yo no sabía que teníamos que vivir así, o que teníamos que educar de esta forma a nuestros hijos. Yo creo que justamente el objetivo de estas enseñanzas tampoco es para aumentar nuestro saber o nuestro conocimiento, sino que tiene un propósito: el poder tomar ejemplos bíblicos de la palabra de Dios y que podamos nosotros aplicar nuestra vida y nuestra realidad a los consejos que estamos analizando desde las Escrituras. Así que pues vamos a comenzar con este tema. El tema se titula Abraham y Lot. 2 puntos: consagración total versus medias entregas. Así se llama el tema, hermanos. Abraham y Lot. Y le puse 2 puntos: consagración total contra medias entregas. Y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de nuestro Dios, para pedir su ayuda. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el que nos has traído a este lugar. Y nadie está aquí por azares del destino, ni por casualidades, Padre, sino estamos todos los que estamos hoy en este lugar, primeramente porque tú quieres que estemos, Señor. Segundo, porque tienes un mensaje que darnos como padres. Tercero, porque quieres enmendar, corregir, cambiar lo que se ha estado haciendo mal. Y también, Padre, esto es muy cierto, tú quieres que cada uno de nosotros podamos atravesar por este camino que tú ya trazaste para poder tener bendición en nuestra vida, Dios. Que te pido, Señor, que hoy tú hables al corazón de todos los que estamos aquí, de tal manera que nadie salga sin su bendición. Te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hace 8 días estuvimos viendo 2 personajes bíblicos que de alguna manera fueron padres, ¿verdad? O fueron hombres que trajeron bendición o que trajeron maldición al pueblo de Israel. Uno de ellos, el sacerdote Elí. Yo creo que todos recordamos esa enseñanza que estuvimos analizando. El sacerdote Elí, un hombre que había caído en una profunda tibieza y que a consecuencia de eso llevó incluso a la gente, al pueblo, al pecado. Pero también vimos cómo Dios se levantó un hombre llamado Samuel, un hombre conforme al corazón de Dios, un profeta, un sacerdote, un hombre que trajo avivamiento al pueblo. Y hace 15 días estuvimos viendo también 2 ejemplos: Juan el Bautista y Sansón. Y los dos, ¿verdad?, con llamados específicos y especiales, de tal manera que veíamos que uno tuvo éxito y el otro tuvo fracaso. ¿Y hacia dónde encaminábamos la enseñanza? A decir que los padres
jugamos un papel determinante en el éxito o en el fracaso de nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a seguir en esa misma temática, en esa misma línea, hermanos. Pero ahora vamos a ver desde otros dos personajes bíblicos más, que es el caso de Abraham y de Lot. Vamos a ver otro ejemplo de la crianza de los hijos, pero ahora mirando otros dos personajes conocidos como Abraham y Lot. El uno representa a un padre de familia que tuvo una consagración total, completa, sin regateos a Dios. Porque cierto o no, en ocasiones el hombre trata de regatear con Dios, ¿verdad? Y dice, Señor, entonces también esto tengo que entregarlo. Y Dios dice, es que es todo o nada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando Jesús vino a esta tierra no dijo, voy a medio entregarme al hombre. Jesús no vino a medio entregarse por ti. Él no dio unas cuantas gotas de su sangre. Él no resistió ciertos golpes o latigazos en su espalda y ya después dijo, ya hasta ahí está bien. Ya no me sigan pegando, ya no me sigan golpeando. No, Él dio hasta la última gota de su sangre, hermanos, por amor a ti. O sea que cuando Él lo dio todo. Y cuando Él quiere que tú le des, Él quiere esperar de ti, ¿qué? Todo, hermano. Aquí nada de un poquito de mí y un poquito de ti, Señor. Porque entonces en nuestro corazón estarías tú y Dios ahí al mismo tiempo. Y no se puede. O está Dios o estás tú, ¿verdad? De tal manera que el cristiano doblega su corazón ante Dios. Y uno de ellos, en este caso Abraham, representa a un padre de familia que tuvo una consagración total, una consagración completa, sin regateos a Dios. Y el otro representa a un padre que tuvo una entrega parcial a Dios, porque su corazón se inclinaba por lo material también. Pero vamos a ver a través de la vida de Abraham y de Lot las dos experiencias. Uno, un hombre entregado completamente a Dios, y el otro a medias, ¿no? A medias tintas, hermanos, a medias entregas. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de dedicar más tiempo a las cosas materiales que a la crianza de los hijos, por ejemplo. Vamos a ver cuál de las dos formas de educar, de instruir, de criar o de vivir la vida familiar tuvo éxito o experimentó la mayor bendición. Esto es con el objetivo no solo de conocer a cada uno de estos personajes, sino para imitar su fe o para desechar las cosas que no son correctas o cambiar de parecer en algunas otras cosas, hermanos. Que tal vez en medio de nosotros hay padres que pudieran estar haciendo cosas equivocadamente en la familia. Y tenemos que corregir. Estos estudios tienen esa bendición, hermanos, que Dios llega y nos dice, así no es por ese camino, este es el camino. Y cuando el hombre pone la atención, dice, ok, Señor, ya entendí, es por este camino. No es por el camino que yo iba, ya entendí, Señor. Pero a veces el hombre no entiende, hermanos. ¿Hasta qué? Hasta que vienen golpes a la vida, ¿verdad? Y andamos de tumbo en tropiezo y de descalabro golpeando la cabeza, ¿verdad? Hasta que por fin el hombre entiende a través de muchos golpes en la vida. Ok, hermanos, Dios quiere evitar eso, por cierto. La pregunta es, ¿cuál es la verdad que va a resaltar en este estudio? Hay una verdad que va a resaltar en todo este estudio. Una de las cosas que debemos observar es que en la medida de la consagración de los padres a Dios, así fue el resultado exitoso o un fracaso espiritual para la vida de los hijos. Acuérdense, hay un principio bíblico. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, verso 19, vamos a buscarlo. Hay un principio bíblico y espiritual que el Señor Jesucristo dejó muy claro en su palabra. Y nadie, hermanos, puede quebrantar este principio. Los principios bíblicos son como leyes espirituales, ¿verdad? Y dice la Escritura en Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este es un principio que todo padre debemos escuchar y atender.
Aquí dice la Escritura, hay un principio: el hijo hace lo que ve hacer al padre. En otras palabras, el hijo solo imitará lo que su padre hace o cómo vive. Y qué grande responsabilidad Dios puso sobre nuestros hombros, hermanos y amigos, porque nuestros hijos son el reflejo de lo que vivimos, ¿cierto o no? Nuestros hijos son el reflejo de lo que vivimos. Así que teniendo este principio en mente, vayamos a las Escrituras a revisar la vida de Abraham y la vida de Lot, para que tú veas que así como en ocasiones hay gente que se consagró a Dios, como en el caso de Abraham, sus hijos también iban a ser gente consagrada a Dios. Pero así como hubo gente como Lot, que se consagró a medias, sí quería un poco de Dios, pero también no se quería despegar de lo material. También sus hijos, en este caso sus hijas, porque tuvo dos, se inclinaron hacia las cosas de este mundo. Ok, vamos a comenzar con Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham es conocido como el padre de la fe. De hecho, su nombre Dios lo cambia. Antes se llamaba Abram, así, con una A solamente. Abram significa padre enaltecido. Pero Dios dijo, no se va a llamar más tu nombre Abraham, se va a llamar Abraham. Abraham. Entonces, esa H y esa A que Dios le añade, ahora significa padre de muchedumbres. Y sabes una cosa, Abraham no tenía hijos. Su esposa Sarai, era estéril y no tenía hijos. Pero Dios le promete algo a Abraham. De tal manera que Abraham cree la promesa de Dios, y Dios de Abraham, un hombre casi de 100 años, engendra un hijo. Su esposa tenía 95 años, imagínate. Dice la Escritura que cuando vino Dios y le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Tu esposa Sara te va a dar un hijo. Sara se rió y dijo, ¿cómo yo? Ya una mujer anciana a la cual ya le ha pasado la costumbre de las mujeres, va a tener deleite ahora, ¿no? Otra vez va a tener deleite con su marido, imagínate. Entonces era algo que para ella era casi imposible de creer, mas no para Abraham. Ok, por eso Abraham es conocido como el padre de la fe, el padre de la fe. En un tiempo cuando la gente no buscaba a Dios, este hombre era diferente. Si nos vamos a decirlo, a hacer un viaje hacia el pasado y nos llegamos a la época de Génesis 12, imagínate, las personas estaban allá habitando la tierra, se estaban multiplicando, pero la gente no buscaba a Dios. Sin embargo, había un hombre entre toda la tierra de aquel entonces que era diferente, porque este hombre vivía una vida distinta a los demás. Su estilo de vida no era igual a la del resto de la sociedad. No se dejaba llevar por la presión social. ¿Sabías tú que la presión social no solamente la experimenta el joven y el adolescente? El día de hoy hay una presión allá afuera que ataca a nuestros jóvenes, ¿verdad? A nuestros adolescentes. Bueno, quiero decirte, en ocasiones no solamente el adolescente, incluso los adultos son llevados bajo la presión social, ¿verdad? De alguna manera está ahí la presión social para que la gente haga lo que el mundo está buscando. ¿A través de qué? A través de las costumbres, a través de las modas, a través de los rituales. Bueno, quiero decirte, Abraham era diferente. En aquel tiempo, vuelvo a repetir, no había lugares donde tal vez se pudiera adorar a Dios. No había congregaciones como esta, donde venimos y le cantamos a Dios. No había Biblia, para que me entiendas. Imagínate, no había lugares donde la gente se congregaba y podía escuchar la palabra de Dios. Y sin en cambio, Abraham, vamos a ver, era un adorador. Buscaba a Dios donde quiera que él andaba. Por eso era diferente, hermanos. Y yo puedo decir, hermanos, el día de hoy no hay mucha gente que quiera vivir conforme a lo que Dios diga. Muchos prefieren vivir conforme a lo que me convenga, o conforme a los pensamientos del mundo, conforme a la filosofía de este mundo. Pero ya no hay gente como en la antigüedad, que en ocasiones veíamos en las Escrituras, que decían los antiguos, habla Señor, que tu siervo oye, ¿verdad? ¿Cuánta gente en ocasiones, no? Como Isaías decía, envíame a mí, Señor, heme aquí.
Heme aquí, Señor. O como el Señor Jesucristo un día dijo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Que el día de hoy nos levantemos así, todos. Señor, ya no yo. Yo ya no quiero reinar en mi vida. Reina tú. Y eso era lo que vivía este hombre. Abraham tenía una entrega a Dios que se ve reflejada en varios aspectos que nos deja ver la Escritura. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 12. Nos vamos a trasladar rápidamente al libro de los comienzos, en el capítulo 12. Aquí nos muestra la Escritura que era Abraham un hombre que sabía estar en continua comunión con Dios. De hecho, dependía de Dios en todo. Así que si alguien quiere anotar las características y cualidades de Abraham para imitarlo, la primera que yo te digo el día de hoy es: Abraham sabía estar en continua comunión con Dios. Dependía de Dios en todo. A cualquier lugar que llegaba, te vas a dar cuenta que ahí edificaba altar a Jehová e invocaba su nombre. Y vuelvo a repetir, si entendemos el contexto, en aquel tiempo no había templos, no había congregaciones, no había pastores, no había Biblia. Y sin en cambio, Abraham sí sabía encontrar a Dios, hermanos. Porque Dios nunca se esconde de nadie. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 6. Del versículo 1 al versículo 5 es el llamado de Dios a Abraham. Salte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y yo voy a hacer de ti una nación grande. Ya le da Dios todas las bendiciones. Ok, dice el verso 6. Pasó Abraham, se sale con su esposa Sara, con su sobrino Lot, y se va al lugar que Dios le iba a dar. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Ok? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová. ¿Y qué hizo? E invocó el nombre de ¿quién? De Jehová. Dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ok, ahora vamos a capítulo 13, Génesis 13, vamos a leer el versículo 4. Dice que de ahí se movió del Negev, subió a Egipto, regresó, andaba de aquí para allá. Dice, volvió otra vez, dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová. En otras palabras, ¿qué quiere decirte la Biblia? A donde quiera que este hombre iba, ¿qué hacía? Así como llegaba, acuérdense, ellos no edificaban casas de este material. Ellos andaban en tiendas, vamos a decir como una especie de tiendas de campaña, de tela de animales. Llegaban, ponían su casa de campaña y ahí acampaban. Se movían, Dios les decía, muévete ahora a tal lugar. Nada más desamarraban y desarmaban, agarraban las petacas y órale, a cambiarse de lugar. Llegaban a otro lugar, ponían la tienda y Abraham, ¿qué crees que estaba haciendo? Edificando un altar. ¿Sabes qué significa la palabra altar? En la Escritura, en el contexto de la Escritura, es el lugar donde se encuentra uno con Dios. Eso es lo que significa altar. Es el lugar en donde la persona encuentra a Dios. Y dice que ahí tuvo comunión con Dios. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto la Biblia? ¿Qué quiere decirnos Dios con esto? O sea, que este hombre era un hombre que dependía completamente de Dios. Al lugar donde iba, pedía el consejo de Dios. Así que, varones que estamos aquí, anotemos. Primera característica, hombres de oración. Hombres que dependamos, ¿de quién? De Dios. Porque Él sabe a dónde nos lleva, hermanos. Nosotros no sabemos el camino, pero Él sí sabe. Amén. Ok. Número 2, vamos a ver otra cualidad de Abraham. Era un hombre de fe. Génesis 15, verso 6. Era un hombre de fe. La Biblia dice en Génesis 15, en el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
¿qué hizo? Le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el contexto del pasaje es cuando Dios le promete un hijo, pero él era un hombre anciano, igual que su esposa Sara, pero Abraham no veía sus debilidades. ¿Sabes qué hace la fe? La fe te lleva a mirar a aquel que te promete. Cuando una persona se guía por vista física, ve sus debilidades. Abraham hubiese dicho, bueno, yo soy un hombre anciano de 100 años, pues ya prácticamente di lo que tenía que haber dado, ¿verdad? Pero dice Dios, no, Abraham, tú vas a tener un hijo y tu esposa Sara se va a embarazar de ti. Y al tiempo de la vida, dentro de el siguiente año, voy a volver a ti y tú vas a estar con un hijo recién nacido. Y entonces Abraham le cree a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, hermanos, para poder hacer lo que Él ha determinado hacer. Abraham no veía sus debilidades, sus flaquezas o sus impedimentos. Uy, hermanos, si echamos a ver todo lo que hay en nuestra contra, yo te digo algo, te vas a deprimir y te vas a desanimar. Porque aquí no estamos ni siquiera, a lo mejor los que tenemos la más alta preparación, aquí no estamos, ¿verdad? Ni siquiera los que tienen la posibilidad económica. Aquí no estamos gente pudiente, gente a lo mejor que tiene grado de doctorado honoris causa, sino que estamos gente sencilla, hermanos. Pero ¿saben qué? Hay gente sencilla que cree en un Dios todopoderoso y que por ese solo hecho podemos y vamos hacia la tierra que Dios nos ha prometido. De tal manera que Abraham era un hombre de fe, le creyó a Dios sus propósitos y confiaba en ellos y descansaba. Número 3, vamos a ir un poco más rápido. Génesis capítulo 17, verso 1. Era un hombre que caminaba con Dios en santidad. Dios le dijo, Génesis 17, verso 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Cómo se presenta? ¿El Dios qué? Todopoderoso. ¿En quién confiaba Abraham? En el Dios que todo lo puede. Dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué encargo le dio, hermanos? Anda delante de mí y sé perfecto. No por algo fue llamado el amigo de Dios, ¿verdad? Porque este hombre supo andar como Dios le había mandado. Número 4, era un hombre que ponía siempre el hacer la voluntad de Dios antes que tomar sus propios intereses o hacer su propia voluntad. En Génesis capítulo 22, ese sí te lo dejo de tarea, que lo leas. Génesis capítulo 22, fíjate, ¿sabes qué se narra en este capítulo? Génesis 22 se narra y se describe cuando Dios le pidió que le entregara a su hijo Isaac, a su amado hijo. En otras palabras, ya había nacido Isaac, hijo de él y de Sara, ¿verdad? Era un hijo amado por Abraham. Imagínate, de 100 años tener un hijo, seguramente era su deleite, era su amor, ¿verdad? Como nuestros hijos lo son para cada uno de nosotros, y aunque tengamos 3, 4 o uno solo, es nuestro deleite y cada uno tiene un valor muy especial. Bueno, Isaac era amado delante de su padre Abraham, y un día Dios le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Qué tremendo, hermanos. Cuando yo leo esas palabras, se me hace acá un nudo en la garganta, porque dice Abraham, entrégame a tu hijo, al que amas. Y dice la escritura que levantándose al otro día muy de mañana, enalbardó, cargó sus asnos y le dijo a su esposa, esposa mía, ahorita vengo, voy a ofrecer sacrificios a Jehová, no me tardo. Y que se fue caminando con sus siervos y con el burrito ahí, con la leña y todo, y se llevó a su hijo, un hijo pequeño, pero que ya hablaba, que estaba consciente. Y dice que caminó 3 días y llegó a un lugar. Y para que los siervos de Abraham no fueran a entorpecer, ¿verdad? Nada de lo que Abraham iba a hacer, le dijo a sus siervos, aquí quédense, espérenme tantito, voy allá con el muchacho a adorar a mi Dios. Agarró a Isaac, agarró la leña, agarró el cuchillo y el fuego y se encaminaron hacia el lugar donde Dios le había dicho. Iban de camino y le dice Isaac a su padre, padre, y le dice su padre, heme aquí mi hijo. Dice, bueno, traemos la leña, traes el cuchillo, el fuego, pero ¿y dónde está el sacrificio para el holocausto? Imagínate la pregunta del hijo. Y entonces Abraham, sin titubear,
le dice, Jehová se proveerá de su cordero. Porque Abraham conocía el corazón de Dios, hermanos. Y dijo, yo no sé, yo solamente estoy obedeciendo a mi Dios, pero Dios se va a proveer de su cordero. Y dice que llegó, edificó ahí, ¿verdad?, el lugar, puso la leña, tomó a su hijo, y cuando él iba a sacrificarlo, dijo un ángel de Jehová, detente, Abraham, porque ahora sabemos que temes a Dios, porque no has rehusado nada y has entregado incluso a tu hijo. ¿Qué lección nos deja la Escritura, hermanos? Como padres, hermanos, tenemos que entregar todo lo que nosotros queremos acá en nuestro corazón, porque ¿sabes qué? Aún lo que tenemos no es tuyo, todo es de Dios. ¿Estás de acuerdo? Tus hijos, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa. ¿Cuánta gente en ocasiones se aferra, verdad? Y dice, no, es que mi esposa es mía y nadie me la quita. Y dice Dios, es que yo solamente te la presté. O viceversa. La esposa dice, no, es que este esposo es mío y nadie me lo va a quitar. Y dice Dios, pero es que yo te lo presté solamente un rato, mujer. Hermanos, tenemos que decirle, Señor, aquí está, todo es tuyo, nada es mío. Y solamente ayúdame, ¿verdad? El tiempo que tú me des a poder amar y servir a los míos. Y dice la Escritura, por lo tanto, que Abraham era un hombre que siempre ponía el hacer la voluntad de Dios antes que su propia voluntad. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Número 5, Génesis capítulo 18. Instruyó a sus hijos en el camino de Dios. Dice la Escritura que en una ocasión se presentó Jehová delante de Abraham y dijo, versículo 17, Génesis 18, 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En otras palabras, Abraham descubría el corazón a Dios. ¿Y sabes qué hacía Dios? Le descubría su corazón a Abraham. Esa es la comunión que hay, hermanos, entre un hombre que conoce a Dios. El hombre que conoce a Dios y que sabe estar en la presencia de Dios, Dios le revela lo que hay en su corazón. O sea, en la oración, no solamente tú vienes a abrir tu corazón para decirle, Señor, estoy así y así, estoy así y asado, sino que también Dios dice, mira, esta es mi voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, decía Jehová, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, Dios sabía que Abraham iba a instruir a sus hijos para que anduvieran en el camino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, punto número 5, padres que instruyen a sus hijos en el camino de Dios. Gente que toma responsabilidad en las cosas espirituales. Y cuando yo digo en el camino de Dios, no me refiero a una religión, porque religiones hay muchas. Cuando yo digo camino de Dios, aquí dice, va a andar en el camino de Jehová. ¿Qué le dijo? En el capítulo 17, verso 1, le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ese es el camino en el cual Abraham iba a encaminar a sus hijos. Hijos, teman a Dios. Hijos, sean temerosos de Él. Este es el camino que Dios nos ha dejado. Número 6, Génesis 24. También te lo dejo de tarea porque es todo el capítulo para que lo leas en casa. Génesis 24, solamente te explico, en ese pasaje, en ese capítulo, no quería Abraham que su hijo tomara mujer de los cananeos. Era celoso y no andaba conforme al mundo o a las costumbres de los pueblos, porque son vanidad, dice la Escritura. No quería que sus hijos, que en este caso que su hijo se mezclara o tomara las formas del mundo o imitaran sus prácticas, sus modas, sus formas de pensar del mundo. Sabía que vivía en medio de una sociedad perversa que adoraba a otros dioses falsos. Y Abraham no quería que su hijo se contaminara. ¿Cuántos padres, verdad, necesitamos tener el celo de Abraham, hermanos? De veras, pareciera esto hasta exagerado, fanático, ¿verdad? Pero no, hermanos. Nuestros hijos son como esa casetera, ¿verdad? Esa donde se le ponía un cassette virgen y se le ponía rec. Y te grababa todo. El sonido que emitías, la canción que escuchabas de la radio, y la gente le ponía rec y ya ahí estaba. Cuando es un cassette virgen, tú le pones play y no se oye nada, nomás se oye shhh, y no tiene nada la cinta.
pero le pones rec y te graba lo que hay en el sonido ambiental o lo que se estaba reproduciendo ahí en la radio. Bueno, quiero decirte, nuestros hijos son así. Y cuando el hombre no los guarda de la influencia del mundo, ¿qué crees que hacen los hijos? Graban también, ¿verdad? Cuando un hijo escucha a un padre que dice malas palabras, ¿qué crees que hace el hijo? Shh, a grabar, señores, a grabar. Y luego el niño pequeñito que apenas estaba balbuceando y aprendiendo a hablar, ya anda diciendo las palabras, las palabrotas. Y como se oye gracioso, la gente dice, ay mira, le dijo una grosería a fulana. Y todavía le aplauden, bravo el niño, ¿verdad? Y el niño dice, bueno, pues dije algo gracioso, pues lo voy a seguir haciendo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. De tal manera que, volviendo al tema, vemos a un Abraham celoso incluso de su hijo. Él decía, no quiero que mi hijo se case con una mujer de los cananeos. Porque imagínate, los cananeos era un pueblo idólatra. Tenían un dios grande, ¿verdad? Llamado Moloch, al igual que los moabitas y todas esas, vamos a decir, esas sociedades paganas, que tenía sus manos así, mira, como en charola, como para recibir algo. Era una estatua grande, grande. Y en esas manos le ponían leña y le ponían fuego y ardía ahí esa leña y ese fuego. Llegaba la gente y ofrecía ya a sus hijos y los quemaba para su falso dios. Imagínate, qué terrible, hermano. Entonces Abraham decía, yo no quiero que mi hijo se vaya a contaminar, por lo cual tuvo que darle a su criado, ¿verdad?, hacerlo juramentar y decir, ¿sabes qué? Tú vas a ir a la casa de mi gente, de mi parentela, y de ahí vas a conseguir mujer para mi hijo Isaac. Pero te pido algo, que si yo muero, porque ya estaba muy ancianito Abraham, si yo muero, no vayas a dar a mi hijo a una mujer de estas cananeas. Ve a mi pueblo, ve a mi parentela y tráete de allá una mujer para mi hijo, ¿ok? Por lo cual, obviamente, pues vemos que de alguna forma este hombre pues tenía un celo por su hijo. Para muchos padres puede sonar muy exagerada la vida que llevaba Abraham para su familia. Sin embargo, yo pregunto, ¿no serán los tiempos que vivimos aquellos que nos empujan a vivir así? Que mientras más tinieblas haya en la tierra, más brille la santidad de los hijos de Dios. ¿Verdad que sí? ¿No tenemos que actuar también nosotros como exagerados a los ojos del mundo para no dejar que nuestros hijos se contaminen con el mundo? ¿Verdad que sí? Aunque parezcamos anticuados, es que ustedes van a traumar, a veces nos dicen, ¿no? ¿Cómo que estás tomando estas decisiones por tus hijos? Déjalos, que ellos tomen sus decisiones. Imagínate, el día de hoy, con esa famosa ideología de género, les están diciendo a los pequeñitos de tercer año de primaria, a ver, niños, ustedes pueden decidir si quieren ser niños o niñas. Imagínate nomás. Y ahí están los niños diciendo, no, pues yo quiero ser niña. Ah, bueno, pues dile a tus padres que entonces eres niña. Y es más, si no quieres entrar al baño de los niños, entra al baño de las niñas. Y si quieres traer falda, tráete tu falda. Eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, hermanos. Y muchos de nosotros, cuando digamos, es que eso no es correcto, van a decir, anticuado. Uy, no, ya te lavaron el cerebro. Es que lo moderno es esto, que nuestros hijos se expresen, que expresen su sexualidad. ¿Cómo que llegar virgen al matrimonio? Eso era en la época de las abuelitas, de la revolución. No, hermanos, los principios de Dios son para siempre. Y aunque parezcamos exagerados o anticuados, tenemos que ser celosos como lo fue Abraham. Número 7. Todo lo que hacía prosperaba porque tenía el favor de Dios. Yo me lo puedo imaginar, sale Abraham con su esposa y con su sobrino, y uno que otro criado, y una que otra vaquita por ahí. Te pido que leas Génesis 12, Génesis 13, a la vuelta de los años, este hombre, fíjate nada más, te voy a leer Génesis 13, verso 2, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Sus ganados eran abundantes. O sea que de la noche a la mañana, ¿qué hizo Dios? Lo prosperó así. En todo lo que hacía, Dios le prosperaba. Porque tenía el favor de Dios. Porque no andaba buscando lo material. Dice una palabra, un pasaje que el Señor Jesucristo, una verdad, una promesa que el Señor Jesucristo le dijo a los cristianos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Y también el salmista David decía, no, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén.
Cuando hay alguien que busca a Dios, cuando hay alguien que está en los caminos de Dios, no va a haber escasez, hermanos. Y aun cuando la hubiera, como la viuda de Sarepta, que un día llegó el profeta Elías y solamente tenía un poquito de harina para hacer la última torta, ¿verdad?, debajo del rescoldo y dejarse morir, porque había una sequía terrible. Llegó el profeta y dijo, hazme una torta a mí primero. Dijo, Señor, pero pues es lo único que tengo y voy a hacer lo último de la harina para mi hijo y para mí y nos vamos a dejar morir. Y dice, así ha dicho Jehová, no nunca va a faltar harina de la tinaja, ni va a escasear el aceite de la vasija. Y fue la mujer, e hizo, y le trajo al profeta. ¿Y qué crees? Empezó ella a agarrar de la harina y no escaseaba. Y empezó a agarrar de la harina y no escaseaba. Y empezó a agarrar del aceite y siempre que llegaba estaba la misma cantidad. Porque así es cuando le creemos a Dios, hermanos. Así es Dios. Él nunca deja desamparados a los suyos, ni a los que andamos haciendo la voluntad de Él. Amén. Así que busca primero el reino de Dios y su justicia. No digas, hermano, es que mira, hoy no traigo ni un peso partido por la mitad. ¿Y qué te preocupa? Dios no te va a dejar sin sustento. Mira, las golondrinas, los pajarillos, ellos no trabajan y Dios los alimenta. ¿Sí o no? De tal manera, hermanos, que Abraham, todo lo que hacía prosperaba porque tenía el favor de Dios. Número 8, aunque creció mucho su riqueza, sus ganados, sus bienes, vemos que él no le interesaba lo material. Qué curioso, hermano, porque en ocasiones el que tiene a veces quiere más, ¿verdad que sí? Y el que dice, como la sierva aquella que un día lloraba y decía, si tan solamente tuviera 20 pesos sería la mujer más feliz. Si tuviera 20. Si tuviera 20. Pasa la señora de la casa y ve a su muchacha llorando y dice, pero ¿qué pasa, mujer? Es que si tuviera 20 pesos, de veras sería la mujer más feliz. Y por el ama de casa conmovida por ver a su criada angustiada por 20 pesos, dice, mira, ten tus 20 pesos y sé feliz. Y se da la media vuelta a la mujer, ¿verdad? Y que escucha, dice, tonta, le hubiera pedido 50. El hombre nunca está feliz con lo que tiene. ¿Estamos de acuerdo? El hombre siempre quiere más. O sea que su felicidad no eran los 20, porque ya tenía los 20 y dijo, ¿cómo no le pedí 50? Y si la mujer hubiera llegado y hubiera dicho, ten 50 pues para que seas feliz, hubiera dicho, ¿y por qué no le pedí 100? Y así nos vamos, hermano, porque el hombre nunca es feliz con lo material. El que da la felicidad es Dios. Pero este hombre hasta en eso era diferente. Creció mucho su riqueza, sus ganados, sus bienes, pero yo veo que él no le interesaba lo material. No anteponía sus propios intereses materiales. Fíjate, en cierta ocasión, como habían crecido sus ganados y las de su sobrino Lot, hubo altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Así que llegó Abraham y llamó a su sobrino y le dijo, mira, Lot, nuestros pastores, los que andan pastoreando nuestros rebaños, están teniendo conflicto. Tú y yo somos hermanos, somos familia. Que no haya altercado entre nosotros. Mira, ve la tierra, observa toda la tierra que está delante de nosotros. Si tú escoges ir a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú escoges ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. Delante de ti, tú escoge a qué lugar te quieres ir. Vamos a Génesis 13, por favor. Vamos a leer el verso 9. En otras palabras, si Abraham era el tío y era el mayor, ¿qué hubiera hecho? Le hubiera dicho, ¿sabes qué, Lot? Si le interesaba lo material, hubiera dicho, ¿sabes qué, Lot? Mira, me voy a quedar con este cacho de tierra, por favor, llévate a tus pastores y a tus ovejas y apártate de mí y vete allá a esa tierra pedregosa, por favor. Yo me voy a quedar aquí de este lado donde hay agua, donde hay pastizales. Si él hubiera antepuesto sus intereses materiales. Pero vamos a ver. Y ya vamos a empezar a ver a Lot, porque ya vamos a entrar a examinar a Lot en este pasaje también. Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Era una llanura. ¿Qué significa llanura? Una tierra plana. Eso es la llanura, una tierra plana del Jordán. Ahí en el Jordán pasaba un río, y donde pasa el río hay ¿qué? Verdor, pasto, pastizal, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán,
Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Ok? Entonces dice el verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Eran 5 ciudades. Pero fíjate, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Sodoma, hermanos. Y ya, por si alguien no sabe quién era Sodoma, el versículo 13 te lo explica. Dice, malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ok, aquí comenzamos a ver la diferencia de Abraham con Lot. ¿Qué vemos? ¿Cómo era Lot? Número 1, un hombre materialista. Un hombre materialista. Lo vemos en el pasaje que acabamos de leer, porque comenzó a buscar cuál era la tierra que tenía delante de él, ¿verdad? ¿Cuál era la buena tierra? Donde sus ganados iban a aumentar grandemente, donde podía hacer dinero de la noche a la mañana, donde sus riquezas iban a aumentar, ¿verdad? Incluso iban a sobrepasar a las de su tío Abraham. Así que escogió la llanura del Jordán. En otras palabras, se ve que Lot no anteponía las cosas de Dios antes que las cosas materiales, ¿verdad? Sino por el contrario, lo que lo movía era lo material antes que lo espiritual. Y esto ya es una falla a todas luces que no va a dar buen resultado. Ok, entonces, si tú anotaste las 8 características de Abraham, ahora quiero que anotes en otra columna lo que no tengo que hacer como padre, ¿verdad? Abraham, lo que tengo que hacer, la fe que tengo que imitar. Lot, lo que tengo que evitar. Uno se imita, el otro se evita, ¿verdad? ¿Qué vemos en Lot? Un hombre materialista. Número 2, tenía una falta de visión. Una falta de visión. No porque no tuviera ojos para ver. Él veía y vio muy bien, ¿verdad? Pero materialmente hablando, él juzgó. Él observó la tierra y dijo, a ver, ¿cuál me conviene? ¿Cuál me conviene? De este lado está la llanura, es tierra de riego como el huerto de Jehová. Y seguramente empezó a hacer números, dijo, pues traigo 10,000 cabezas de ganado, ¿no? A la vuelta del año yo creo que ya traigo unas 30,000, 40,000 mínimo, y si las vendo, de repente voy a y hacer números. Como hay gente que en ocasiones todavía no empieza el negocio y ya está contando el dinero imaginario, ¿verdad? De repente dice, ay, no, este negocio va a estar bueno, y ya está contando los billetes de 500 y separando los de 1,000, pero no los tiene en su mano todavía. De tal manera, hermanos, que hay que aprender mucho de esto, porque ya vemos la falla a todas luces que no va a dar buenos resultados. Entonces, tenía falta de visión. Al tener una visión corta o limitada, porque estaba enfocada a lo material y no a lo espiritual, ojo, una visión amplia es la visión que te guías por lo espiritual. Una visión corta es cuando te guías por lo material. ¿Estamos claros? Ok, esa falta de visión lo llevó a no ver los peligros que conllevaba el poner su casa cerca de Sodoma. Es decir, empezó a poner su tienda y luego la quitó y dijo, no, otro paso. No, otro poquito. Dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bueno, en el capítulo 19, cuando bajan los ángeles para destruir Sodoma, ¿dónde estaba Lot? Ya estaba adentro, hermanos. Tanto que lo tuvieron que sacar. ¿Me entienden? O sea, otro poquito. Y de poquito en poquito, ¿qué? Se va acostumbrando. Hicieron un experimento en una ocasión con un sapo. Agarraron un pobre sapo y pusieron una olla con agua fría. Y la pusieron en la estufa y le prendieron ahí. Y el agua empezó a calentarse. Y cuando el agua estaba ya caliente, casi a punto de hervir, agarraron al pobre sapo y lo aventaron. ¿Qué crees que hizo el sapo? Brincó fuera del agua, rápido. No, pues este sapo es inteligente. Entonces agarraron un balde de agua, lo pusieron en la estufa, metieron al sapo, el agua estaba fría, lo metieron y le prendieron a fuego lento. El agua empezó a cambiar de temperatura paulatinamente, poco a poco, imperceptiblemente. Lo que los sapos tienen es en su piel, vamos a decir, una especie de termonivelador. Se van adaptando a el ambiente que hay
alrededor en cuestión de temperatura. Entonces fue aumentando la temperatura del agua y entonces se iba termorregulando. Y llegó un momento en el cual el sapo no brincaba y empezó a salir humito y no brincaba. Y empezó a hervir el agua y el sapo nunca brincó y se murió. ¿Sabes? Con este experimento y tomando este ejemplo, ¿qué es lo que quiero decirte? Que en ocasiones, en ese poco a poco, la gente se puede ir acostumbrando a la maldad, al pecado. Un permiso. Ay, ¿qué tanto es tantito? Otro poquito, un pasito. Hombre, ahí está Sodoma. Ay, no, de ahí para allá, sí son perversos, ¿eh? No, pero, pues, ahí vamos. Ahí vamos. La gente se acostumbra y cuando menos te des cuenta, ya estás adentro. Ya estás adentro, haciendo la misma perversidad de aquellos hombres. ¿Se entiende, hermanos? Qué tremendo es esto. Tal vez Lot pensaba en hacer una buena casa, comprar tierras, ser un gran empresario o una persona de mucho recurso, pero cayó un lazo sobre su vida, porque aquí es donde se cumplen las escrituras. Primera de Timoteo 6:10, por favor. Aquí es donde se cumplen las escrituras que dice que raíz de todos los males, ¿qué cosa? No dice es el dinero, porque algunos leen así. No, vamos a leer bien. Dice porque raíz, no dice de algunos, de unos cuantos, de por ahí uno que otro. Dice porque raíz de todos los males, ¿es qué? El amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes qué he pensado de Lot? Que tal vez quería ver su futuro asegurado, pero se olvidó de trabajar por el futuro eterno de su familia. Y eso es algo tremendo. ¿Cuántos hermanos, en ocasiones, de los presentes tal vez, queremos ver y tener asegurado un futuro? Y no es malo, hermano. Tener un patrimonio no es malo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Pero cuando eso es la causa principal de tu existencia, ahí se convierte, ahí sí es malo. Cuando la persona no vive, ¿verdad?, para Dios y ya poniendo todo en las manos de Dios y Dios permite y Dios te da y te prospera y te ayuda, sino que la persona dice, no, es que yo vivo, ¿verdad?, para hacer, acumular, como aquel rico insensato, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, repósate, regocíjate. ¿Qué dice Dios? Necio. ¿Por qué? Porque si bien vives, ¿cuántos años vas a vivir en esta tierra? ¿80, hermanos? ¿Les gusta? ¿90? ¿100 años? ¿Pero qué se comparan 100 años con una eternidad? Donde esa eternidad ya nunca más va a terminar. Y estarás tú en un lugar, delante de la presencia de Dios o apartado de su presencia, para siempre. Imagínate. Por eso el de la parábola, Jesucristo le dijo, necio, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, y así es aquel que no hace riquezas para con Dios, es necio. Así que, hermanos, yo veo una falta de visión, un hombre materialista en la vida de Lot. Luego, un signo de peso aquí en los ojos, pero no se dio cuenta del peligro al que estaba acercando a su familia. Mateo capítulo 6, otro texto importante también. Fíjate lo que dice aquí la escritura, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede, hermanos. Ahora, nada más para hacer un paréntesis. Entonces, ¿es malo trabajar? La respuesta es no. Dios dijo 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y lo hemos dicho nosotros. La escritura dice, el que no trabaje, que no coma. O sea, el hombre tiene que salir y trabajar. Y nos tenemos que desgastar, hermano. O sea, el trabajo es bíblico, sí es cierto. Y Dios dijo desde Génesis, y con el sudor de tu rostro comerás el pan. Diario, dice, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Así que debemos de trabajar. Y trabajar duro, hermano. Pero no vivir para el trabajo. Ahí es una gran diferencia, ¿verdad? Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja, ¿y qué tiene? No tiene nada. Hay gente que pone a Dios en primer lugar y le dice, Señor, hoy te doy mis esfuerzos, te doy mi tiempo, te doy mi energía, y a lo mejor va, sí, trabaja, se esmera, hace las cosas bien. El cristiano hace las cosas y las hace bien, ¿cierto o no? Pero, de alguna manera, trabaja, tiene su jornada y dice,
Ahora, lo que viene. Mi familia, la Biblia, el estudio, la congregación, la alabanza, el alma, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, hermanos, Dios nos bendice. Ok, punto 3 de la vida de Lot. Vivía en tibiezas, Génesis 13. ¿Qué dice aquí? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Verso 12. Entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esa falta de consagración total, de fervor para con Dios, de vivir a medias tintas, o una vida solo de labios, pero no de hecho ni de verdad, hizo que Lot tomara decisiones equivocadas. Al tener una falta de visión aunada a la tibieza espiritual en la que vivía, no le fue gravoso poner su casa, a donde iba a llevar a vivir a su familia, a su esposa y a sus hijas, a Sodoma. Él dijo, yo no sé, hermanos, pero él dijo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es como juguetear con el pecado. Es como decir, pongo mi casa cerca de las llamas, pero yo estoy hecho de material antiinflamable. No se quema. Eso es falso. Es como meterse a la cueva del lobo, que te va a hacer pedazos. Número 4. No le era gravoso dar a sus hijas por esposas a los perversos. ¿Y por qué le digo perversos? Porque Sodoma y Gomorra eran ciudades donde los hombres se habían vuelto homosexuales. En Sodoma, hermano. De hecho, la palabra sodomita, que tiene que ver una implicación de índole sexual, una perversión sexual, sodomita, viene de ahí, de Sodoma. De Sodoma, imagínate. Los hombres cambiaron a sus mujeres, ya no les gustaron las mujeres y ahora se fueron hombres contra hombres. Eso es lo que pasó en Sodoma. Pero ¿qué hizo Lot? Génesis 19. ¿Qué hizo Lot? Dice el verso número 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos. El contexto del pasaje es que ya habían llegado los ángeles a la ciudad de Sodoma y se querían quedar ahí en el centro de la ciudad, y Lot les dijo, no, mis señores, aquí es peligroso, vénganse conmigo, vengan a mi casa, ahí quédense, hospédense esta noche y ya mañana siguen su camino. Y entonces porfió mucho Lot con los ángeles, y bueno, los ángeles dijeron, ok, vamos a tu casa. Llegando a su casa, era la noche, ya se iban a dormir, y llegan los hombres, desde el más chico hasta el más grande, o sea que todos estaban pervertidos, ya no había ni a quién irle, hermano. Llegaron, rodearon la casa y dijeron, Lot, saca a esos dos hombres que llegaron hoy a visitarte, queremos conocerlos. Esa palabra conocerlos no es presentarse y buenas tardes, yo me llamo fulano tal. Querían tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que significa conocerlos. Los querían pervertir. Pues yo me puedo imaginar un ángel, imagínate, hermoso, ¿verdad? Bello. Los ángeles son hermosos, hermano. Entonces, cuando vieron a los ángeles que entraron con Lot, los hombres perversos inmediatamente dijeron, mira, estos son forasteros por aquí, mira cómo están. Y fueron a tocar, hermanos. Qué perversidad, ¿verdad? Qué perversidad. Y querían corromper lo santo. ¿Y no está pasando así el día de hoy la sociedad que quiere corromper a nuestros hijos? Lo santo, lo hermoso, hermanos, lo puro. Ahí con la pornografía, ¿verdad? En el salón de clases, 4º año de primaria, los niños con un celular en la mano. ¿Quién en su sano juicio hoy daría un celular, verdad, a un niño de 4º año? ¿Para qué? Para que llegue a la escuela y diga, miren amiguitos, encontré estas imágenes y miren, cuántas imágenes de mujeres, miren, miren, miren. Y hay el niño que va inocente, que nunca ha visto ninguna imagen, expuesto a la pornografía, jamás se le va a quitar esa imagen de su mente, jamás. Imagínate, jamás, hermanos, terrible. Volviendo al tema, hermanos, Génesis 19, dice, ya te di el contexto. Entonces los ángeles le dicen a Lot, oye, ¿tienes aquí alguno más? Porque aquí esto ya no se puede vivir, vamos a destruir la ciudad. Tienes yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, verso 14, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos
como que se burlaba. Yo, al estar haciendo este estudio, hermanos, me preguntaba, ¿qué padre en sus 5 sentidos daría a su hija o a sus hijas a hombres impíos, hermanos? Nadie. Sin embargo, Lot pudo hacerlo porque no era algo que tenía en mente como Abraham. ¿Qué dijo Abraham? ¿Se acuerda? En Génesis 24. Le dijo a su criado Damaseno, le dijo, no quiero que vayas a tomar a una mujer cananea y se la vayas a dar a mi hijo por esposa. No quiero que al rato ella lo influencie a adorar a sus dioses, a inclinarse ante imágenes. No quiero que se contamine. ¿Y qué hizo Lot? Ya andaba ahí emparentando, ya andaba dando a sus hijas, ¿verdad? Ya andaba ahí, de alguna manera, dándole la mano, cuando seguramente esos yernos eran ¿qué? ¿Cómo eran los de Sodoma? Homosexuales. ¿Cómo eran los yernos? Seguramente homosexuales también. Pero a Lot no le preocupaba que los hombres malos de Sodoma ya habían ido a pedir a sus hijas, ya se las había dado por mujer. En otras palabras, había noviazgos de sus hijas con los hombres de Sodoma, seguramente iban, platicaban, estaban jijiji, jajaja, beso y beso, caricia y caricia. En otras palabras, no hubo instrucción, no fue celoso a Lot para decir, vamos a nuestra parentela a buscar emparentar con ellos, pero no con los de Sodoma. Yo pregunto, ¿sabía Lot que eran hombres malos? La Biblia dice que sí. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7. Dice, y libró al justo Lot. Yo creo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, pues todavía le deja ahí un atributo, dice el justo Lot, ¿verdad? Lo pone como un justo, el justo Lot. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El que estaba abrumado, él estaba afligido por la nefanda conducta de los malvados. Dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es como si Lot saliera con sus hijas y su esposa, y cuando salen, ven allá en el parque 2 hombres besándose o incluso teniendo amoríos. Imagínate, no, regrésense, no, volteen, no, cierren los ojos, no, cierren los oídos. La pregunta es, Lot, ¿y por qué no te salías de Sodoma? ¿Verdad? Ahora sí hay una respuesta, hermanos. Dios deja un testigo siempre en medio de las sociedades impías. En este caso, ¿quién fue? Lot. En el caso de la generación de Noé, ¿verdad que siempre deja Dios a alguien? ¿Para qué? Para que en el día del juicio la gente no diga, Señor, pero pues es que pues todos éramos homosexuales. Va a decir Dios, no, hubo un hombre que no era, se llamó Lot, y los va a condenar. Ok. Sigamos avanzando, hermanos. La pregunta entonces es, ¿por qué actuaba así? Porque su entrega era a medias. También hay que decirlo, hermanos. Su entrega era a medias. No estaba conforme con los hechos de los de Sodoma, pero tampoco era para reprenderlas. Le faltaba celo, amor por Dios, amor por su propia familia. Sus yernos se burlaban de Lot. Cuando me decía, ¿ahora qué le picó a nuestro suegro que se pone así muy religioso? Cuando nos ha hablado de Jehová y ahora sí ya anda aquí queriéndonos decir que va a destruir Jehová. ¿Quién es Jehová? Ni lo conocemos. Porque seguramente Lot ni siquiera les había predicado a los yernos. Qué terrible, hermano. Tal vez nunca lo habían visto serio en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, y ahora sí les hablaba como si fuera algo urgente. Dice el verso 14 de Génesis 19. Volvamos otra vez, dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué más, hermanos? Su esposa, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque ¿qué creen? Hemos estado hablando de Samuel, hemos estado hablando de Elí, hemos estado hablando de Manoa, de Zacarías, ahorita estamos hablando de Abraham y de Lot, puros hombres. Pero quiero decirles algo muy solemne a las mujeres que hoy están aquí. Hermanas, una de las cosas que, para que las cosas funcionen en el hogar, en la familia, y nuestros hijos vayan el día de mañana hacia adelante, ¿sabes qué? Es el papel que tú desempeñas dentro de tu hogar. ¿Cómo era la esposa de Lot? ¿Quieres ver a la esposa de Lot? ¿Cómo era? Vamos a Génesis capítulo 19, verso 26.
El contexto ya está a horas caer el juicio de Dios sobre Sodoma. Entonces los ángeles le dicen a Lot, apúrense, vámonos. Y entonces Lot como que se detenía, la mujer también como que decía, no, es que la vajilla, no, pues es que nuestra casa, nuestro ganado, Lot, ¿cómo nos vamos a ir? Y los ángeles, apúrenle, ya viene el fuego que va a consumir este lugar. Y se detenían tanto que dice la escritura que los ángeles literalmente agarraron las manos de Lot, de su esposa y de sus hijas y dijeron, corran por su vida. Y casi los llevaban así, hermanos, jalando. Qué tremendo es esto. Por un lado, qué tremenda es la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque no deja a los suyos que pasen por ese fuego, hermano. Pero qué tremendo es el hombre que en ocasiones, aunque ya viene el juicio de Dios y es inminente y ya vienen las bolas de fuego, todavía esté ahí pensando, ¿me salgo o no me salgo? Pues ya córrele, escapa por tu vida. Y entonces iban caminando y les dijeron los ángeles, corran por su vida, no volteen atrás, avancen, córranle, porque si no van a ser destruidos, el fuego los va a alcanzar. Y entonces ahí van corriendo y empieza a llover fuego, a caer fuego del cielo sobre Sodoma. Y seguramente se empezaron a oír los gritos de la gente. ¡Ah! Imagínate los estruendos como bombas que caían. Pero Lot iba corriendo con sus hijas. Y dice el verso 26, Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Esto nos da una referencia de cómo era la mujer de Lot. Hacía muchas cosas, ¿qué? A las espaldas de Lot. Y se volvió estatua de sal. Aquí vemos otra de las razones por la cual las hijas de Lot se perdieron, porque de una vez te lo adelanto, las hijas de Lot se perdieron, porque justamente en el matrimonio debe de haber responsabilidad de ambos. Cada uno de los miembros toma la responsabilidad que le corresponde. Cuando no es así, cada uno hace lo que quiere y nunca, óyelo bien, nunca podrá Dios bendecir a aquellos que no quieren sujetarse a la palabra de Dios, sino que quieren hacer su voluntad. Seguramente yo me lo puedo imaginar. Seguramente Lot empujaba un poco, con esa poca luz o celo que le quedaba, pero su esposa era insensata, y perdón por la palabra, pero así dice la escritura, Proverbios 14:1, que con sus propias manos la mujer insensata derriba su propio hogar. Y a lo mejor Lot, sí cierto, con su tibieza, sí cierto, con su materialismo, de repente le llega un poco de lucidez y quería sacar adelante el matrimonio, pero había alguien que lo frenaba. ¿Sabes quién? Su mujer. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, hombres y mujeres, ¿cuánto bien haremos a nuestros hijos cuando papá y mamá vayamos en el mismo camino? De verdad, de verdad. No hay otra forma, hermanos, de entender esto que estamos leyendo en Génesis 19, 26. La mujer de Lot miró atrás. ¿Y sabes qué significa ese mirar atrás? Significa que la mujer de Lot tenía su corazón, ¿dónde? En Sodoma. Sí, su cuerpo iba corriendo, pero su corazón estaba allá. Y a lo mejor la mujer pensaba, ¿verdad? No sé, en las pláticas con las amigas, la comadre fulana que se había quedado allá, el té canasta, los salones de belleza de Sodoma, donde perdía el tiempo seguramente, mirando escaparates, comprando ropa lujosa, ¿verdad? No lo sé, materialista la mujer, haciendo cosas que no le correspondían, en lugar de estar atendiendo la necesidad más sagrada que tiene una mujer. ¿Sabes cuál es la necesidad más sagrada? La responsabilidad más sagrada: su casa, su familia, su esposo, sus hijos. ¿Cómo ves? Cuando tú comparas la vida de Sara, nada más te lo dejo así, en Primera de Pedro, capítulo 3, describe un poco el carácter y la conducta de Sara. Porque te vuelvo a repetir, a lo mejor no están brillando, no salen a flote como si sale, por ejemplo, Elí, como si sale a flote Zacarías, como si sale a flote Manoa, como si sale a flote, no sé, Abraham, Lot. Pero fíjate, la esposa de Abraham, ¿cómo era? Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cuál era la diferencia de la esposa de Lot? ¿Era qué? Insujeta. Para que también, dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Fíjate, ¿a qué grado era la obediencia o la sujeción que tenía Sara con Abraham? Le llamaba Señor. El contexto, hermanos, efectivamente vivíamos en ese tiempo, en una época patriarcal, ¿sí? Pero sí, hermanos, que ese respeto, esa sujeción en el Señor sea evidente. Cuando no hay, por ejemplo, también lo hemos explicado aquí, hermano. O sea, cuando el marido de repente, ¿verdad? A lo mejor está invitando a la mujer a hacer pecado y todo esto. Bueno, pues también dice la Escritura que arriba de él está Dios, hermanos. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando hay un matrimonio bien formado, donde el hombre pues está tomando decisiones, pero la mujer dice, no marido, es que tú siempre te equivocas, no marido, es que yo tengo la razón, no marido, es que se van a hacer las cosas como yo quiero, y cuando el marido dice, no mujer, mira, es que el camino es así, así, entonces la mujer pone una cara así, y dice el marido, bueno mujer, pues vamos a hacerlo así como tú dices. Manipuladora, de verdad, manipuladora. En una ocasión una mujer se acercó a un ministro y le dijo, hermano, mi esposo no quiere nada de Dios, pero mi esposo de verdad es una persona terrible. No, si tú lo conocieras, hermano. Es más, dice, ha querido venir a la congregación para verlo y reclamarle en su cara todas las cosas, dice, que habla mal de usted. Y el ministro se quedó y dijo, a ver, pero explícame un poquito, ¿cómo vives tú con tu marido? Y pues resultó que la mujer era una mujer, justamente, que se pasaba muchas horas fuera de su casa, que era de las que ocupaban mucho ese horno de microondas famoso, de comida instantánea, rápida, un 2x3, no atendía a su marido, incluso no tenía intimidad con él. Entonces dijo, el pastor le dio un consejo sabio y le dijo, ¿sabes qué, mujer? A mí se me hace que la que está fallando eres tú. No, hermano, deme un consejo para ir de veras y aplicarle la palabra a ese hombre. Y le dijo, mira, regresa a tu casa, ponte a hacer tu quehacer, ama a tu marido, atiéndele, hazle una rica sopa de su platillo que más le guste, y cuando estés con él en la intimidad, ámalo y entrégate. Y dice que empezó a tomar el consejo la mujer, y cuando un día ve que va entrando la mujer con su marido, y dijo, pues me había dicho que me quería venir a decir mis cosas, pues quién sabe cómo me vaya. Entonces dijo, bueno, pues Señor, tú sabes. Se predicó ese día, se acabó el sermón y se levanta el matrimonio y pasan al frente. Y dice que era un hombre alto y fornido. Y llegó y dijo, ¿usted es el pastor? Dijo, sí, mucho gusto, siéntense, mucho gusto, qué bueno que viniste. Sí, pues nada más vengo a darle las gracias, porque desde el día que mi esposa habló con usted y usted le dio esos buenos consejos, mi matrimonio ha cambiado. Y es más, quiero conocer de Dios. Imagínense, hermanos. Lo que aquí lo dice la Escritura. Dice, así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta ¿de quién? De sus esposas. Y a veces toca al revés también. Viene el marido y no viene la mujer. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Amar, darse, para que Dios haga ahí un cambio y entonces venga bendición y no maldición, hermanos. Cuánto mal hace una mujer insujeta a su marido, y no solamente a su marido, a sus hijos. Cuánto mal hace una mujer que siempre quiere salirse con la suya, porque no se da cuenta de que está destruyendo su hogar. Tal vez se habla, ¿verdad?, de las esposas muy poco, pero quiero decirles, juegan un papel muy importante, para bien o para mal, para bendición o para maldición. Si yo te digo Juan Wesley, tal vez te suena, un hombre predicador que trajo un avivamiento. Miles de personas se convirtieron ante su predicación. Pero ¿sabes quién estuvo atrás de Juan Wesley? Su madre, una mujer que supo educarlo. Y casi no se habla de Susana Wesley, pero era una mujer de Dios, que se dedicó ¿a qué? A la crianza. ¿Y sabes cuántos hijos tuvo? 12 hijos, imagínate.
y a cada uno les dedicaba 1 hora diaria. Así. Eso sí, se tenía que organizar, ¿verdad? Y leía la Biblia. Y su primer libro para que les enseñaba a leer era la Biblia. ¿Cómo ves? De esas mujeres, hermanos, queremos. Y hacia allá queremos, hermano. Pero también queremos abranes, ¿verdad? De esos que salgan al frente y vayan hacia adelante. Ok, Génesis 19, por favor. Como veían las hijas a su madre, ¿tú crees que iban a ser sujetas también ellas? ¿Verdad que no? Sin embargo, Lot y sus hijas no perecieron en el castigo junto con Sodoma. Pero dice Génesis 19:30. O sea que no acaban las malas noticias para Lot. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Qué engaño, ¿verdad? O sea, dice, no queda varón en la tierra que entre a nosotras, o sea, que tenga relaciones sexuales. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Sabes cómo se le llama esto? Incesto. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿De dónde traían esas ideas? De Sodoma. De Sodoma, hermano. ¿Venían contaminadas, sí o no? Qué tremendo, hermano. Se perdieron. ¿Sabes quiénes fueron los enemigos del pueblo de Israel con los cuales combatieron para llegar y poseer la tierra? Los moabitas, los cananeos, los fereceos, los amonitas. Imagínate, qué tremendo. Conclusión, 9 puntos, hermanos. Número 1, ¿cuánta lección vemos que nos deja la Escritura, verdad? Para un padre. Nuestra entrega a Dios debe ser completa, sincera y profunda. Nada a medias, nada a la mitad, nada, un día sí me consagro y toda la semana no. No, conságrate, porque el día que quieras ponerte serio, como ese día Lot se quería poner serio, ese día vas a ver la de veras. Los demás se van a reír y no querrán saber nada de Dios. Número 2, cuando tenemos que ser padres, ¿verdad? De oración, de dependencia de Dios, lo tenemos que ser, hermano. Debemos considerar a Dios en todos nuestros caminos. Proverbios 3, verso 5. Proverbios 3, verso 5. Dice así la Escritura. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es el consejo de Dios que nos deja? Que tenemos que considerar a Dios en todos nuestros caminos. Número 3, deja que Dios sea el que edifique tu casa, si no en vano vas a estar trabajando. Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, aunque te fatigues y aunque hagas lo que hagas, aunque te canses de hacer lo que hagas, si no es Dios el que está edificando ahí tu casa, ¿va a ser qué? En vano. Así que démosle a Dios, ¿verdad? Que Él pueda edificar nuestro hogar. Número 4, no servir a 2 amos, solo entregarse a Dios. Lo material aprende, aquí se queda. Esfuérzate por dejar un legado de Dios, no material. No es malo tener un patrimonio, pero es más provechoso dejar en nuestros hijos, formar en nuestros hijos la idea de Dios en su corazón. Amén. El día de mañana los padres hicieron y tuvieron y ganaron y tierras aquí, tierras allá, se mueren y al rato los hijos, ¿verdad? Dicen, pues las vendemos o las despilfarramos y a ver, todo lo que se proveyó, nada, hermanos, nada se queda. Número 5,
Hablemos a nuestros hijos de Dios e imprimamos en su mente y en su corazón el temor de Dios para que éste sea el que los guarde y los guíe el día de mañana. Hablemos a nuestros hijos de Dios. Imprimamos en su mente y en su corazón el temor de Dios. Pero ¿sabes cómo lo vamos a imprimir? Cuando lo vivamos. Esa es la mejor manera. Número 6. Que el Señor nos llene de su celo santo, purificador, para que nuestros ojos no se duerman ante el aumento de maldad, no sea que cabeciemos como Lot. Número 7. Que las mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor, para que Dios obre maravillas en medio de las familias. Número 8. Los varones sean responsables con lo que les toca hacer. Nunca hagan a un lado su responsabilidad. Y número 9, final. Trabajemos por lo que a vida eterna permanece. Cerremos nuestros ojos. Pongámonos de pie y hagamos una oración. Padre, qué clara es tu palabra, Señor. Y qué ejemplos nos has dejado, Dios. Ejemplos tan claros, tan contundentes, Dios. Para que hagamos o no hagamos, imitemos o evitemos. Abraham o Lot, entrega total, entrega a medias. Un hombre con celo o una persona que ha perdido todo celo. Oh Padre, tú sigues hablando a nuestro corazón. Por eso aún yo te pido, sigue sacudiéndonos, Señor. No nos dejes. ¿Qué seríamos, Padre, si tú no nos ayudas? Aún estas palabras, Señor, que en ocasiones pueden simbrar o reprender, lo veíamos en tu palabra cuando dices, yo castigo y corrijo a los que amo. Y nos invitas a ser celosos. Ayúdanos. Que el celo de tu casa nos consuma, Señor. Que busquemos lo espiritual, no lo material. No lo que perece, sino lo que a vida eterna permanece, Señor. Que es Jesucristo, que es la vida del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Y yo te doy gracias por cada uno de los que hoy has traído, Padre. Gracias porque nos has estado hablando. Y gracias porque quieres que corrijamos lo que se tenga que corregir, Señor. Y que pongamos el énfasis donde se tiene que poner, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.